Estamos en vivo desde las instalaciones de Comunicante MX para disfrutar del cine de los años 70, haciendo ese recorrido juntos sobre esas películas que dejaron su huella y que nos transportan a través de la música o mediante encuentros muy cercanos, como va a ser el factor en común que tienen estos tres títulos que les traigo, que redescubrirlos ha sido muy emocionante de mi parte porque son géneros muy distintos entre ellos que siguen y permanecen como en nuestras memorias. Yo viéndolas en los años 90 conforme crecía, me acuerdo de algunos escenarios, solamente hay un drama de guerra del cual no tenía ni la menor idea, pero cuyos protagonistas obviamente sí tengo conocimiento alguno. Entonces, nos vamos a ir directamente con encuentros cercanos del tercer tipo. Steven Spielberg, después de convertirse en una figura famosa con Tiburón, se le ocurrió perseguir un proyecto bastante personal para él, porque él estaba muy metido en el género de los ovnis, tan así que tenía un libreto y un cortometraje del cual no estaba del todo completado. Después del éxito en Tiburón, recibe el financiamiento necesario para transportarse a ese género que en esos años tenía como que a todo el mundo obsesionado y asustado. Tan así que cuando NASA se enteró del proyecto que traía entre manos, le pidió que no siguiera, porque Spielberg se apoyó en testimonios reales que hubo en Michigan en 1966 sobre avistamientos que se miraban de los ovnis. También se apoyó en el que organizó la clasificación. Por esa razón, encuentros cercanos del tercer tipo. Todo lo que se nos presenta, por tanto, el guión es de lo más creíble porque está fundamentado e incluso un experto estuvo supervisando cada diálogo, cada contenido que se prestaba. No se diga de la música de John Williams, que tuvo que bajar de 7 a 5 notas para darnos esa melodía que todavía me persigue en mis sueños. Y el efectos de sonido, la edición, los encuadres, la cinematografía, la montaña del diablo, por hacer referencia a la secuencia final cuando llega este platillo volador y vemos a unos ovnis, sí fue un momento intenso. Aparte de que la actuación de Rachel Dreyfuss, quien era un electricista sencillo, que se obsesiona, que empieza como que a perder la cordura, es impresionante. Después de verlo muy callado en Tiburón y aquí asumir un protagonismo principal y dar un giro de 360 grados, fue impresionante verlo volverse loco y la decisión al final donde dentro de su personaje decide abandonar a su propia familia para irse con los ovnis. Spielberg confesó haberse arrepentido de haberse ido por esa historia por la razón de que él no era padre en ese entonces. Y después de que él se convirtió en padre, se dio cuenta de lo descuidado y de lo mal emocionalmente que estaba su personaje que él mismo diseñó para que haya abandonado su familia. Y desde entonces él ha tratado de compensarlo a través de varias películas donde defiende a capa y espada la paternidad. Curiosamente, existen varias versiones de esta cinta. Hubo una en el 80 donde se mostraba el interior de la madre nodriza, el cual Spielberg detestó, y 20 años después, creo que por el 2000 por ahí, sacó una versión del director donde lo quitaba y restablecía otras escenas, y para él esa es la versión con la que él había soñado. Y es un corte muy difícil de encontrar. Antes de que Dreyfuss hubiese sido seleccionado como el protagonista, que era Roy Neary, teníamos a Steve McQueen, James Caan, Dustin Hoffman, Al Pacino, Jack Nicholson, Gene Hackman y Robert De Niro. Y todos ellos rechazaron, que por agendas, que por desconfianza. Y al final, Dreyfuss fue la razón nuevamente por la cual Spielberg dependió de nuevo para darle este protagonismo que lo puso en el mapa. Obtuvo varias nominaciones a los Oscars, entre los cuales ganó cinematografía y obtuvo un reconocimiento por edición de sonido. Las tomas que involucran a un niño, decía Spielberg que en momentos usaba como que un payaso para asustarlo y en momentos le obsequiaba un regalo para emocionarlo. No debe haber sido una tarea tan fácil, pero sin duda ahora que veo esos escenarios me intrigan bastante porque para nada es fácil. Entonces, esta película, cuya frase de "El sol salió anoche y me cantó", sigue hasta la fecha siendo bastante popular.
En lo personal, la primera vez que la vi no fue de mi total agrado porque era como que muy compleja, ciencia ficción pura, por así decirlo. En esta segunda vez que lo vi pude apreciar cada detalle, cada actuación, cada diálogo, cada dirección. Es una obra poderosa que pasa a la historia, que no podemos descartar en lo absoluto y que afortunadamente con un presupuesto de 19 millones recaudó 300 millones de dólares. Aún así, Spielberg rechazó Star Wars porque George Lucas le ofreció que la dirigiera. Spielberg decidió concentrarse en encuentros cercanos del tercer tipo hasta el grado de apostarle la taquilla a George Lucas, en el cual, a pesar de haber perdido Spielberg, salió ganando porque Star Wars terminó recaudando casi lo triple de lo que recaudó Encuentros Cercanos del tercer tipo. Entonces, me ha gustado mucho volver a redescubrirla y darme cuenta de lo especial que ha sido esta historia, esta travesía, de lo cercano que realmente estuvo este encuentro. Nos movemos ahora al mundo de la disco cuando se encontraba en declive, con un megaestrella que decían que a duras penas lograban filmar en las calles, tenían que hacerlo en las madrugadas o ya en la noche para no tener al público presente porque John Travolta era un galán. Y en el papel de Tony Manero, de 19 años, con música de Bee Gees, yo creo que cualquiera que la escucha nos transporta a la época de los 70. Bueno, más bien a mis padres cada vez que los escucho, pero ya me puedo hacer una idea después de haber visto esta película de nuevo y darme cuenta que esa sí era música. Lo digo con todo respeto. La película es emocionante por los bailes que Travolta que se suelta, la cadera bien, los números, Bee Gees, esas canciones. Y hay un dato muy curioso porque la de You Should Be Dancing, More Than a Woman y las secuencias de Saturday Night Fever fueron filmadas con la música de Stevie Wonder en el fondo para después ponerse las tracks de Bee Gees porque todavía no habían sido contratados, y ver la manera en que los pasos de Travolta coincidían con esa melodía, de verdad que sí era una actuación. Fue filmada en la disco de Odyssey en Brooklyn, Nueva York, con un presupuesto de 3.5 millones, dirigida para adolescentes, y tuvieron que esperarse 2 años para sacar la versión PG porque la película era clasificación 18, mayores de edad, y por el contenido, porque se nos presenta a unos adolescentes en un contexto muy intenso. Estamos hablando de un poco de drogas, de sexo y luego de familias disfuncionales, ¿no? Tony, John Travolta en el personaje de Tony, venía de una familia muy complicada que no lo querían a él, que querían al hermano, porque el hermano era un cura, y en eso entonces una familia que tuviera un cura era como que, no sé, a lo mejor garantizar la salvación, y resulta que el hermano ya no quiere ser un cura, se hace un desastre. Tony se decepciona de sus amistades, pero encuentra el valor con una mujer que es 9 años mayor que él. Y en efecto, así era. Karen Lynn Gurney como Stephanie es la pareja en esta película, y ambos comparten como que dos aspectos muy diferentes, una inmadurez con la madurez, y da esa transición hacia la madurez de forma tan natural. Si no hubiese sido porque Jessica Lange, Carrie Fisher y Amy Irving no aceptaron ese papel, ella no hubiera entrado. Y a pesar de haber tenido fama, decidió renunciar a la actuación para dedicarse a las clases de baile en una academia de artes. Así que ella tranquilamente disfrutaba de su vida. El director John Baham estaba lidiando con esta película porque tenía sus sospechas. Se encontraba la disco ya en sus últimos años, ya estaba declinando, pero aún así el estudio logró convencerlo. Y todo en base a un artículo ficticio que salió en el New York en 1976 por Nick Cohen, quien hablaba de esas noches, pero no era como que una realidad, y eso inspiró al estudio a llevar a cabo esta película, que había como que ciertas referencias a Rocky por el póster que tenemos. Incluso el póster donde tenemos a Stallone con una mano arriba y con la otra abajo fue improvisado. John Travolta confesó que no tenía ni la menor idea de que había sido seleccionada para representar esa película, y Sylvester Stallone era un fan
de esta película y de la producción, que por esa razón Travolta le hizo esas referencias y 6 años después Stallone se hizo cargo de una secuela que nadie esperaba, pero que probablemente nos toque hablar en una posible segunda temporada. Entonces, a mí me ha gustado esta película, el tercer acto, cómo te construye a estos personajes y cómo a través de los ojos de Tony descubrimos algo que nos puede servir de retrospección y que es un proceso terapéutico porque independientemente de los tiempos en que independientemente de los tiempos en los que nos encontremos, seguimos lidiando con los mismos sentimientos y estos encuentros en verdad son muy cercanos y nos abren los ojos para darnos cuenta de que sí, habrán pasado 50 años, pero aún así seguimos aprendiendo de los mismos errores. Para cerrar, hay una película que me tiene como que en recepción mixta. Sí, fue una obra de arte en su tiempo, pero no fue una obra taquillera, costando 25 y solo recaudando como 50 millones, no era lo que se esperaba y más teniendo a un elenco. Les voy a decir, por ejemplo, los nombres de estas personas que teníamos, que se trataba de, bueno, en primer lugar, la película se llama Un puente lejano, A Bridge Too Far. Fue un elenco protagonizado por Dick Bogarde, Sean Connery, Michael Caine, Anthony Hopkins, James Caan, Gene Hackman y Robert Redford. Y todos ellos estuvieron en un bootcamp para llevar a cabo secuencias impresionantes. De hecho, la escena de los paracaidistas con la que abre la película fue un stunt muy difícil, por eso se invirtió tanto dinero. Y para ubicarlos un poco en el contexto, está basado en el libro del corresponsal de guerra Cornelius Ryan, que narra la historia de la fallida operación Market Garden de la Segunda Guerra Mundial con el fin de ponerle guerra a la Segunda Guerra antes de que llegara la Navidad. La idea era tomar una serie de puentes vitales y mantenerlos hasta que las tropas terrestres llegaran por una estrecha carretera para asegurar una ruta de invasión. Obviamente el plan fracasó porque se escuchaba muy bonito hablado, pero en realidad era un caos logístico y es lo que nos representan en esta drama de 3 horas que fue filmado más como documental que como una película que sería de esperarse después del Rescatando al Soldado Ryan. Los extras hicieron también todo lo posible y a pesar de que la historia es acertada, no logró cautivarnos porque es una hora de puro diálogo, de pura estrategia y las siguientes 2 horas ya se entrelazan entre varios personajes. Pero como no tenemos a un actor o a un protagonista en el cual podamos anclarnos, como se nos muestran varios, es como un collage. Y eso hace que tú no puedas conectar y la música que en el momento se siente más patriótica y ya al final se siente como que más elegante o más conmovedora, uno ya está como que un poco perdido y cansado por seguir a varios personajes que se parecen entre sí, que sí, son estrellas, cada uno de ellos, a uno los reconoces, pero a otros no. Y es ahí donde tú te pierdes y no logras apreciarla. Quizás si le hubieran quitado media hora, si le hubieran enfocado más sentimiento o hubieran como que posicionado a uno o a 2 protagonistas principalmente, yo creo que hubiese sido suficiente para que uno se hubiese como que enganchado y hubiera apreciado cada minuto de lo que se invirtió, porque es una película que a pesar de que ya muchos no lo conocen, que no logró llamar la atención ni ha logrado trascender como lo han hecho las 2 anteriores que mencioné, sigue siendo un encuentro muy cercano y que si tienen una oportunidad de ver, sin duda, aprovéchelo porque lo vale y ya tendrán su criterio o su opinión al respecto. Eso es todo de mi parte. Ya nos encontramos en el 8º episodio. ¡Qué emoción! 2 meses. Ya los siguientes 4 serán los que cerremos esta primera temporada y terminaremos con los años 70, que espero les esté agradando los títulos que haya elegido, porque sí he hecho unos ajustes de último momento. Yo creía que no iba a haber, pero sí han tenido que surgir
necesarios, y la verdad que conforme me adentro a estos clásicos me doy cuenta que sí, siguen siendo bastante valiosos y que a la vez siguen siendo películas muy importantes que ya muchas de las de hoy en día quisieran tener en aspecto de riesgo artístico, visión, creatividad y ejecución artística. Nos vemos, Adrián Andrade. Esto fue Entre Casual Retro. Disfruten este fin de semana.